Hola, Eduardo, buenos días. A Oye, mí también me da gusto. esta multa de Iberdrola da lugar, es Ujú. justificada? Mira, es un muy buen tema porque recordarás que esta administración ha venido diciendo, intentó una reforma constitucional y luego ha argumentado una serie de cosas sobre una Sí, decisión de la Corte que, digamos, en el dicho de esta administración, las sociedades de autoabastecimiento, por lo menos un buen número de ellas, son ilegales. Entonces, me parece a mí que con base en en este juicio, en este prejuicio establecido por esta administración, la Comisión Reguladora de Energía intenta sancionar a Iberdrola con el argumento principal de que vendía energía y que eso es ilegal de acuerdo a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Bueno, ese es un hecho que pues hay que demostrar, porque la Corte nunca dijo que las sociedades de autoabastecimiento eran ilegales, sino que, digamos, reconoce el derecho que tiene la Comisión Reguladora de Energía de revisar, sancionar o revocar permisos. Pero entonces hay que llevar a cabo un procedimiento administrativo que cumpla con todos sus requisitos, como es en este caso demostrar algo, demostrar que es ilegal vender la energía. Y por otro lado, y esa es una apreciación mía, digamos, está el monto de la multa. Yo desconozco la resolución de este juzgado, sé lo que tú acabas de leer, pues, que por el momento no procede, pero lo que sí te puedo decir es, la comisión impone, porque lo destacaste, impone una multa altísima y entonces como que me parece a mí corremos el riesgo que el sentir social sea, ahí había un acto de justicia que ahora el Poder Judicial detiene. Una de las cosas a las que un funcionario público, una institución pública está obligada cuando sanciona es a respetar el principio de proporcionalidad. ¿A qué me refiero? Esta sanción es tan alta, que eventualmente supera el valor de toda la planta. Es válgame. decir, resulta, bajo esa lógica, expropiatorio. Si tú vas a imponer una sanción a una persona, a una empresa que le representa perder toda su inversión, pues ahí hay un cuestionamiento serio sobre el principio de proporcionalidad. Pero bueno, entonces esos serían los dos elementos importantes desde mi punto de vista. Por un lado, es falso, y esto lo demuestra, que la Corte haya definido que esas sociedades de autoabastecimiento sean ilegales. Ese es un proceso que le toca a la CRE definir e intentó, insisto, sancionar como resultado de que se vende la energía y por lo visto pues no hay elementos suficientes aún como para sancionar. Y el segundo elemento es el tamaño de esa sanción. Bien, ahora vamos a pasar al tema que ayer dejamos para continuarlo hoy. A ver, cuando Sí, llega el presidente hay 6 refinerías en sí, este sí, hay país, 6 refinerías, ajá. pero entiendo que estaban en muy mal estado. Sí, como empezamos a platicar ayer, te decía, efectivamente, las refinerías fueron diseñadas primero para procesar un crudo que hoy ya no tenemos, que es un crudo bastante más ligero. Cuando el crudo es tan pesado como el que tenemos, entonces los equipos que requieres para refinarlo son más sofisticados. Las refinerías más importantes de México, que son Tula, Salamanca y Salina Cruz, cuando me refiero a importantes me refiero a las más grandes, carecen de este equipo que les permita procesar un crudo pesado. Las otras tres, que son más pequeñas, que son Cadereyta, Madero y Minatitlán, sí lo tienen, pero tampoco está operando, digamos, de la mejor forma. Ayer trataba de explicar que una de las razones importantes que se tuvo en México para no invertir en refinerías es el hecho de que el precio estuvo regulado durante décadas. Es decir, todos los gobiernos están preocupados por el precio de la gasolina de manera permanente, políticamente tiene mucho peso. Entonces, durante décadas, Hacienda te decía a cómo íbamos todos a pagar la gasolina. Para Pemex esto era un problema. Producir gasolina en Pemex es algo muy caro. Lo sigue siendo y esta refinería no va a cambiar nada. Es algo caro y si tú estás obligado a vender el producto a un precio inferior al que lo produces,
pues la verdad no te conviene estar invirtiendo en ese negocio que es naturalmente perdedor. Poco a poco esto fue provocando que resultara, vamos a decir así, menos perdedor el importar. Ojo, de todas maneras Pemex pierde, porque, y actualmente, ¿por qué? Porque importa un precio y lo vende por debajo. Está el tema de los subsidios, por un lado, que no los paga Pemex, los pagamos nosotros con nuestros impuestos, y por otro lado, están unos descuentos muy importantes que da. Pero bueno, entonces regresando a las refinerías. Esta situación de perder dinero provocó que fuera poco atractivo, tuviera poco sentido invertir en refinerías. Esta situación se corrige con la reforma de 2013, la reforma de 2013 conoce muy bien esta situación, y se empieza a corregir, de ahí que venían los famosos gasolinazos, ¿no? Donde mes a mes subía la gasolina para eliminar los subsidios. Finalmente se consigue, se eliminan todos los subsidios, se liberan los precios, inicia la competencia, y en estas circunstancias llegó este gobierno, a quien por cierto se le explicó claramente cómo estaba la situación. Pero bueno, el discurso político pues es mucho más atractivo si se culpa al anterior, sin explicar las razones. Y bueno, pues este gobierno traía ya la decisión predefinida de vamos a refinar más. Oiga, pero mire que las refinerías necesitan ser modernizadas antes de empezar a subir la carga, porque pierden dinero, porque contaminan, porque producen combustóleo, porque el combustóleo no tiene ni dónde acomodarlo. Oiga, no se lo voy a vender a la CFE porque es lo peor que nos puede pasar. Ahora resulta que vamos a quemar comida. Bien. Sin embargo, nada de esto fue escuchado. Se toma la decisión de subir la carga, digamos, el aprovechamiento de las refinerías. Y poco a poco, desde mi punto de vista, se ha ido entendiendo que todo aquello que se les dijo es verdad, que Pemex pierde dinero. Y lo estamos viendo en las finanzas de Pemex, cada vez más debilitadas. Ojo, el gobierno que dijo que iba a fortalecer a Pemex lo ha debilitado notablemente, obligándolo, entre otras cosas, a refinar. Bueno, este gobierno entonces toma la decisión, yo diría, válida, dado que ya se había corregido el problema del precio controlado, de invertir en refinerías. Podemos discutir si era la mejor forma de invertir el dinero público, pero deciden invertir en refinerías. Yo diría hasta ahí no hay todavía pecado mortal. El pecado mortal se fue creando con otras decisiones. Pero decide, les decía yo ayer, Pemex, el sexenio pasado, hizo una evaluación de todo lo que necesitaba hacer para tener las refinerías en el estado del arte que se requería, como nuevas. No solamente es el equipo para procesar crudo pesado, sino los equipos necesarios para producir gasolina y diésel de ultra bajo azufre. Particularmente en diésel, Pemex hoy no puede producir nada de ultra bajo azufre, porque no tiene el equipo. Y Pemex dio a conocer que necesitaba $8,000 millones para tener esas 6 refinerías en el estado del arte. Esas refinerías tienen una capacidad nominal para procesar crudo de 1.6 millones de barriles al día. Cuando llega esta administración, se encuentra con que estaban operando más o menos al 30% de su capacidad. ¿Por qué? Porque lo que se decidió para minimizar la producción de combustóleo era que era mejor importar, mientras pasaban 2 cosas. Una, México producía más petróleo a través de las rondas petroleras, y 2, se conseguía una fuente de financiamiento para Pemex que le permitiera invertir en la modernización de sus refinerías. Ojo, sí, la lógica de esa visión no era la prioridad es invertir el dinero público en el sector energético público, sino que las inversiones privadas vayan cubriendo esas necesidades mientras el gobierno invierte en otra cosa que sea más importante. Bueno, entonces, esa era la situación que se encontraron, insisto, al 30% de su utilización para minimizar las pérdidas, sin invertir, sin modernizar, sin racionar el impacto económico. Este gobierno decide subir la utilización de las refinerías.
¿Lo ha logrado? Sí. Actualmente se están usando más o menos el 50% en conjunto. Sin embargo, ¿qué ha pasado con esa decisión? Pemex pierde dinero, sigue perdiendo dinero, aún en estos momentos en donde los márgenes en el mundo son tan altos. Producimos un montón de combustible. CFE volvió a usar combustible de una manera escandalosa. Hay un daño, hay un impacto ecológico brutal. Pero bueno, pues así y todo se O, se- decide seguir. o sea, hoy producimos más combustible que antes. Más combustible. Combustible, Sí. perdón, perdón. Sí, ¿Por sí, qué? Porque tienes este problema estructural. Tus equipos, no pueden los producir equipos, algo más refinado. exacto. Y si tú le metes más petróleo a Pues sí, refinar, tienes cada vez más combustible. Les he dado el dato. En promedio, nuestras refinerías producen de cada barril de petróleo que entra, el 30% se queda en forma de combustible. Dicho de otra forma, se echa a perder nuestro petróleo, porque el petróleo no es Pemex, es nuestro. Un tercio de nuestro petróleo se echa a perder cada vez que entra a ser refinado por nuestras refinerías. De ahí que la recomendación era, primero arreglas las actuales, es lo que tiene todo el sentido, ya están ahí. Bueno, les decía, bueno, pues había que invertir 8,000 millones de dólares. Nada de esto se hace así, ya se traía la decisión claramente de construir una séptima refinería y me parece que esto responde a otros motivos, incluyendo el lugar donde fue construido. Otros motivos que no son la primera vez que ocurre en México. Los presidentes normalmente quieren hacer algo por el lugar donde nacieron. Bueno, pues aquí se decide impulsar un proyecto de desarrollo local para Tabasco sí. y pues sin duda, si tú le metes, ya se habla de 12,000 millones de dólares a Paraíso Tabasco, no hay duda, no hay duda. Vas a impulsar esa economía, por lo menos durante el periodo en que dure la construcción. Como ocurrido, como ha ocurrido. Pues Pero bueno, déjame recapitular. O sea, sí, nosotros pudimos, digo nosotros, porque finalmente los es mexicanos. una empresa de nosotros, los mexicanos, nosotros pudimos haber invertido menos dinero en modernizar las 6 refinerías, obteniendo como resultado una mayor y mejor capacidad de Sí, producción de combustibles. totalmente. ¿Por Sí, o qué? sea, dos bocas pudo no haberse realizado. Exactamente. Y hubieras tenido, sin Dos Bocas, una capacidad de refinación mayor a los 340,000 barriles de Dos Bocas al día, con 8,000 millones de dólares, que en principio era la cantidad que se dijo que se iba a invertir para Dos Bocas. Ya estamos muy lejos de ahí, pero bueno, en principio Ahora, esa era la cuando decisión. entre, a ver, ¿cuándo entra Dos Bocas? ¿Cuándo crees que tú que obtenga el primer litro de gasolina Claro, Dos ok. Bocas? Bueno, mira, como les decía ayer, como no hay ningún informe oficial en ningún lado, búsquenlo y si lo encuentran de verdad, nos vamos a comer, por yo los invito, porque no hay un informe oficial que nos permita decir, a ver, este ha sido el proceso constructivo de Dos Bocas, así se hizo, estos son las empresas ganadoras, son los concursos, Sí. en fin, no, no hay. Entonces no te queda más que ver el video con mucho cuidado. Y lo que tú ves es una obra que no ha sido acabada. Y tienes que empezar a especular, y esto siempre es incómodo para mí, especular. No parece terminada la construcción de las unidades, digamos, de las unidades de proceso importantes. ¿De dónde se saca esta conclusión? De que uno ve grúas gigantescas todavía puestas ahí. Esas Ajá. grúas gigantescas, si estuviera lista, ya interconectada Ya para no iniciar, tendrían por qué estar no ahí. tendrían por qué estar ahí. No se ven caminos, digamos, corredores apagados, terminados, quiero decir, no se ven los racks famosos, estas estructuras que soportan equipos, no se ven con los equipos adentro. ¿Cuánto falta? Por especulando, Eduardo, insisto, y esto siempre me es incómodo, Sí. pues podemos pensar que falta un año todavía de construcción. Por eso decía ayer, para mí, el pecado más grande que tienen Dos Bocas es la falta de transparencia, porque no sabemos, en realidad, ayer el presidente volvió a hablar de 12,000 millones de dólares más o menos, pero no sabemos si esos 12,000 millones representan lo que se lleva invertido hasta ahora
O lo y que por lo se va a tanto invertir. falta, porque es evidente que a eso todavía le falta. No sabemos entonces cuánto dinero le falta. Y esto se convierte en tiempo también. Tiempo que también nos cuesta. Yo te diría, hay como esta percepción de no me equivoqué o esta declaración de no me equivoqué, ya vengo dónde están los precios. A ver, sería más o menos válido si en este momento pudiéramos estar utilizando esa refinería para venderla la gasolina a los precios que se está vendiendo. Pero se gana más vendiendo hoy petróleo que gasolina. Sin duda, hoy, pero si Dos Bocas estuviera funcionando hoy, pues sí estaríamos aprovechando que va a ser una refinería que no produce combustible y que podría estar aportando, digamos, a mejorar la A, capacidad a- de producción de refinación en el a mundo. ver, a ver, Uh-huh. tú me dices que la capacidad de producción de las 6 refinerías es de Sí, 1 punto y fracción, 1.6 1.6 millones millones de de barriles al barriles día. al día. No, nosotros no producimos 1.6 millones de barriles al día. Producimos de crudo, De producimos crudo. justamente Punto. actualmente 1.6 Entonces, millones va a de quedar corta barriles. la utilización de Dos Bocas, o si no de Dos Bocas, del resto de las refinerías. O sea, Exacto, tenemos menos petróleo, así es, así es. sacamos menos petróleo de nuestras capacidades. De Entonces, lo que necesitamos hoy. tendremos que comprar petróleo para Uh-huh. poder utilizar. Así es. Y la otra cosa, Eduardo, muy importante. Actualmente, como les mencionaba, las refinerías se están usando más o menos a la mitad. Se están procesando 800,000 barriles de petróleo con todo la consecuencia de las pérdidas y del combustóleo. Pero bueno, ahí estamos. Resulta que los precios internacionales están como están y que el presidente, como otros presidentes del mundo, esto no es exclusivo de México, Sí, decide subsidiar la gasolina porque está subiendo mucho. El sí, argumento es la inflación. Sí, sí, la gasolina y el diésel tienen impacto en la inflación, sí. sí. Bueno, muy bien. ¿De dónde sacamos, por lo menos parte, no todo, pero gran parte del dinero para subsidiar? Pues del petróleo que exportamos. Entonces, si resulta que necesitamos o que en algún momento, sí, se decide dejar de exportar para procesar todo el crudo que producimos aquí, no vamos a tener forma de tener un solo dólar para financiar el subsidio, ¿ok? No lo tendríamos. Y ojo, esto que voy a decir, yo sé que incomoda, pero es la verdad. Si México hoy estuviera produciendo el 100% de sus gasolinas, porque si tuviéramos el petróleo y porque las refinerías sí pudieran operar, si lo estuviéramos produciendo, las gasolinas costarían exactamente lo mismo, no van a bajar. De hecho, digamos, las refinerías en Estados Unidos, que son más eficientes, permiten que la gasolina que se produce allá sea más barata que la que se produce aquí. Insisto, si las refinerías funcionaran bien, si dejaran de perder dinero con el combustible, a lo más que puedes aspirar es a que cueste lo mismo, porque el precio de la gasolina es un precio que se determina de manera internacional, que tiene como base el precio, la cotización del barril del petróleo. ¿Quién define el precio del petróleo? Nadie, ningún gobierno, incluso los mejores productores del mundo quisieran poder determinar el precio y no pueden. La OPEP trata de operar como un cártel, hacen todo lo que pueden, pero en realidad nadie define el precio del petróleo. Entonces, a donde quiero llegar es, Pemex es una empresa, ahora si pensemos en Pemex, todo este Pemex, es una empresa que tiene, primero, la deuda financiera más alta del planeta Sí, como caray. empresa. Dos, es una empresa con una carga laboral gigante, tiene una deuda laboral monstruosa, impagable para México. Tres, no ha podido jamás, ningún gobierno ha podido jamás controlar el tema, digamos, de la carga laboral para Pemex. Entonces, si Pemex produce muy poco petróleo, muy poco, 1.6 millones de barriles es muy poco petróleo. Si Pemex es una empresa que tiene todas estas obligaciones, tiene que pagar todo esto, le cuesta tanto operar y produce poco. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la gasolina producida en Pemex va a ser barata? Eso es imposible.
tendrá el precio de referencia internacional del petróleo y sus costos de producción serán altos porque son altos. Las empresas del Estado, Claro, las claro. dos, producen alto. Entonces, aún en esta fantástica idea de que pudiéramos producir el 100% de nuestras gasolinas, en México las gasolinas en el mejor escenario costarían lo que cuestan a nivel internacional. Si queremos que sean más baratas, habría que subsidiar y las finanzas públicas, pues como que no todo el tiempo pueden estar subsidiando, sobre todo no tendríamos un ingreso de producto de la exportación de petróleo. Y pues bueno, esa es la circunstancia en la que Qué México barbaridad. se encuentra en hidrocarburos. Una pregunta más rápida, más dime sí o no. Sí. Es cierto que es que yo tengo otros datos, pero y Ajá, quiero confirmarlo con tú, que eres la voz experta. Dime, sí. ¿es cierto que lo del subsidio lo sacas de un mayor precio del petróleo? Una buena parte sí, una Pero buena no parte todo, sí, pero pero no no todo. todo. ¿Por No, pues qué? no. ¿Por qué? Porque, y este es un efecto que está ocurriendo en todo el mundo, como tú empiezas a subsidiar, entonces la gente siente que está barato y consume más. Quien puede consumir, ojo, y por eso es Sí, sí, tan polémico el tema del subsidio de las gasolinas. Entonces, por un lado tienes una demanda que crece y por otro lado un precio que sigue creciendo. Entonces, la necesidad de subsidio ah, aumenta. claro. Uno lo ve en los montos que está autorizando Hacienda como subsidio complementario. Te puedo decir, sin lugar a la duda, el ingreso adicional que tenemos por seguir exportando crudo cubre sin problema el IEPS que no estamos cobrando, ¿ok? Digamos que ahí no sufren las finanzas públicas, alcanza bien para el IEPS. El problema viene con el complementario. El complementario ya ha alcanzado niveles, sobre todo en diésel, gigantescos. Para eso sí, te lo digo con toda certeza, no alcanza. Se nos acaba el ingreso adicional por exportación y tenemos que meter mano ya de los ingresos, vamos a decir, ordinarios. Ayer la jefa del SAT presumía, y la verdad que me parece muy valioso, que ha aumentado la recaudación de los grandes contribuyentes. Contribuyentes, sí. Bueno, magnífico, magnífico, porque de algún lado, o sea, sin duda, se Mm, necesita dinero público para sostener este tamaño, este nivel de subsidio que estamos teniendo, porque no alcanza para todo, sin duda no bien. alcanza. Ahora, ojalá tuviéramos más inversiones que nos permitan eh, tener un mejor ingreso fiscal y de esa manera atender no solo el tema de los subsidios, sino el gravísimo tema de salud pública, de Sí, seguridad de pública, de educación. educación pública. Bien. Rosanetti, no sabes cómo te agradecemos que hayas estado con nosotros en estas dos ocasiones. Ahora sí nos queda mucho más clara la película y Qué por bueno. ende estamos cada vez más preocupados de lo que Sí. sucede en México y con empresas. Muchas gracias. Te Al agradecemos contrario, mucho que tengan la gentileza de dedicarnos estos minutos para ofrecernos una visión que de manera muy sencilla nos explica el reto actual que tiene México en asuntos petroleros y de energía. Muchas gracias. Esta gracias a siempre usted. será tu casa. Muchas gracias. Gracias.